La voluntad de Dios. Ustedes me dirán, pero ese tema es más que sabido. Muchas veces hablamos de ello. Es más, yo diría que es una de las expresiones en relación a Dios que más usamos en nuestra vida. Planeamos algo y decimos, si es la voluntad de Dios, o lo voy a hacer si Dios quiere, que es lo mismo que decir la voluntad de Dios. Si es la voluntad de Dios esto, si es la voluntad de Dios aquello, otro, o en las formas negativas. También consideramos la voluntad de Dios y decimos, ¿por qué Dios lo permitió? ¿Por qué Dios nos dejó? Que es lo mismo de decir, fue la voluntad de Dios el que sucediese o no sucediese ese tipo de cosas. Hemos hablado en el pasado de lo que es el pensamiento de algunos de que todo lo que sucede es Dios que lo hace. Hay algunos que piensan de esa manera. Hay movimientos doctrinales que piensan específicamente de esa manera, por ejemplo, con la doctrina del determinismo, que no hay nada que suceda que Dios no lo haya plantado, o sea, que no lo haya de alguna manera diseñado para que suceda específicamente de esa manera. Existe esa corriente de pensamiento, lo cual no es bíblico. Y vamos a demostrar por qué eso no es bíblico, ¿no? Tal vez no conocían el nombre de esa doctrina, pero en realidad es la que usamos muchas veces para escondernos de nuestra responsabilidad. A veces erramos malamente y decimos, bueno, si Dios lo permitió, cuando vemos los resultados, y nos escondemos detrás de esa doctrina del determinismo para, en alguna manera, y sin querer queriendo, como decía el chavo, le llamo las culpas a Dios, de todas las cosas que realmente suceden a nuestro alrededor, ¿no? A veces sufrimos cosas nefastas y graves porque tomamos malas decisiones y erramos en nuestros caminos, y cuando vienen las consecuencias, Dios lo ha querido. ¿Somos así o no somos así en muchas ocasiones? Nos gustaría poder descansar detrás de ese concepto, pero eso no es lo que el Señor quiere de nosotros. Les voy a leer un par de versículos. En Juan, por ejemplo, capítulo 8, versículo 29. Juan, capítulo 8, versículo 29. Cuando Jesús vino, Dios Padre hizo todas las cosas a través de Jesús, o Jesús hizo todas las cosas que mandaba el Padre, porque hay una diferencia. Hizo todo, dice acá el versículo en Juan 8, 29, porque el que me envió conmigo está. No me ha dejado solo el Padre, porque yo hago siempre lo que le agrada. Y aquí vemos la responsabilidad personal. Decimos, Él es Dios, es el Hijo de Dios, tenía capacidad para hacer la voluntad de Dios, pero tenía también la determinación como hombre en su humanidad de decir, me agrada hacer la voluntad de mi Padre y la hago. Entonces toma esa responsabilidad. No es que todo lo que sucedía y hacía él simplemente estaba específicamente determinado por el determinismo y no podía oponerse en ninguna manera, sino que él decide hacer conforme a la voluntad del Padre. Pero hay un versículo más que nos va a aclarar un poquito más para con nosotros ese aspecto que está en la oración modelo del Señor Jesucristo, ahí en Mateo capítulo 6, un poquito más atrás, Mateo capítulo 6, versículo 10, aunque ya la sabemos prácticamente de memoria. Dice en Mateo capítulo 6, versículo 10.
venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Eso ya lo hemos conocido, lo citamos muchísimas veces. Ahora, ¿por qué Jesús enseñaría a orar de esta manera? Venga tu reino, hágase tu voluntad, así como en el cielo, que sea hecha en la tierra. ¿Significa este pasaje que en ese tiempo presente o en el nuestro la voluntad de Dios se está haciendo en la tierra? Si se estuviera haciendo la voluntad de Dios, ¿tiene sentido que se orase de esta manera? Y no. Pero donde sí se hace la voluntad de Dios es en los cielos, así como en el cielo, que pueda hacerse en la tierra. En el cielo todos los santos seres, todos los ángeles, querubines, todos hacen la voluntad de Dios, o sea, hacen lo que es del agrado de Dios, lo que es de la gloria de Dios, lo que responde conforme al carácter de Dios. Eso sucede en los cielos. Pero eso no es lo que sucede en la tierra. Y Jesús anima a sus discípulos a orar. Pero ¿qué es lo que está orando? Que llegue un tiempo en el cual pueda verse en la tierra, en alguna manera, manifiesta la voluntad de Dios haciéndose. Sabemos que lo más cercano a eso va a ser en el tiempo del milenio, donde va a juzgar con vara de hierro. Entonces simplemente se va a tener que hacer la voluntad de Él o se va a perecer. Después sí, si no tendríamos que irnos a Génesis antes del pecado, o ir ya después a lo que fuera la vida eterna, la vida en la misma gloria de Dios. Pero lo que nos toca a nosotros es entender ahora este aspecto. Si la voluntad de Dios nos está haciendo en la tierra, ¿qué relación tenemos nosotros con la voluntad de Dios? Algo que podemos notar allí también, el proceso. Dice, venga tu reino, hágase tu voluntad. Y algo que yo saco en limpio de eso es que la voluntad de Dios se hace en el reino de Dios. Por eso es necesario que venga primero su reino, luego su voluntad. ¿Y nosotros pertenecemos al reino de Dios? Sí, vamos camino a eso. Vamos a ver Colosenses. Colosenses, capítulo 1, versículos 12 al 14. Porque la voluntad de Dios no solamente hay que conocerla, hay que tener una capacidad para hacerla. El Hijo de Dios tenía la absoluta capacidad para hacer la voluntad de su Padre. ¿Y nosotros tenemos la capacidad para hacer la voluntad de Dios? Colosenses capítulo 1, versículos 12 al 14, dice así: con gozo, dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia con los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Los hijos de Dios, ¿estamos en el reino de Dios? Sí. Somos la manifestación visible del reino de Dios. Una iglesia local con el conjunto de redimidos es la manifestación social visible del reino de Dios, pero en las formas particulares cada uno de nosotros lo somos de alguna manera, por cuanto representamos el gobierno de Dios, la autoridad de Dios, representamos los preceptos de Dios, representamos la ley de Dios en nuestras vidas, ¿no? Así que, ¿qué responsabilidad que llevamos sobre los hombros? ¿Cómo se es parte del reino de Dios? Dice, en quien tenemos redención en su sangre y el perdón de pecados. Redimidos. O sea, aquellos que hemos ido a la cruz de Calvario con nuestros pecados, hemos clamado al Señor Jesucristo, hemos sido limpiados de nuestros pecados.
hemos sido salvados, hemos sido hechos parte de lo que es el reino de Dios. Algunos dicen, el reino de Dios es la continuación de Israel. No, el reino de Dios son el conjunto de los redimidos en Jesucristo, que procuramos obedecer su palabra. Se va a ver más perfecto el reino de Dios cuanto mejor andemos nosotros. Se va a ver más difuso el reino de Dios cuanto menos en obediencia andemos cada uno de nosotros. Pero nadie que no conozca al Señor Jesucristo y haya nacido de nuevo puede hacer la voluntad de Dios. Esa es otra de las conclusiones que saco. Porque si la voluntad de Dios se hace en el reino de Dios, solamente aquellos que pertenecen al reino de Dios encontrarán en alguna manera capacidad para hacer la voluntad de Dios. Por lo menos, Lucas mencionaba algo interesante allí cuando leía. Decía la voluntad particular de Dios. Y es cierto, tenemos que distinguir de alguna manera dos voluntades, que es lo que vamos a ver. Hay dos palabras en realidad de griego que son bulema y telema, que implica la voluntad general de Dios, universal, y la voluntad particular de Dios, ¿no? Cuando hablamos de voluntad universal de Dios es que hay asuntos que Él sí ya determinó en la historia, los cuales no pueden ser cambiados de ninguna manera. Eso le llamamos a esa determinación eterna de Dios, que algunos la conocen como la soberanía de Dios también, la cual nadie puede oponerse a eso. Por ejemplo, en Génesis 3:15 Dios dijo que de la simiente de la mujer iba a venir aquel que iba a tener la victoria sobre el enemigo. ¿Alguien podía oponerse a eso? No, porque está dentro de la determinación de Dios, en su soberanía. En la soberanía de Dios está, por ejemplo, cuando leemos Apocalipsis, que hay un rollo escrito con 7 sellos, que no se han abierto, que son los juicios de la gran tribulación. ¿Alguien puede modificar eso que está ahí adentro? Hoy día, si oramos para que no suceda nada de eso, ¿podremos cambiarlo? No, porque está dentro de la determinación universal de Dios, de su soberanía, el cual ya lo estableció que va a hacerse de esa manera. Y no hay acciones ni oraciones que puedan cambiar esa voluntad de Dios, esa soberanía de Dios. Por ejemplo, en su soberanía Dios estableció que Jesús naciera de una mujer, naciera de una virgen, estableció el lugar donde iba a nacer, en Belén, las condiciones en las cuales iba a nacer. Nadie podía cambiar esas cosas. Por más piadoso que fuese el mundo y preparase un palacio para recibir con toda la piedad, no estaba establecido de qué formas iba a hacerse eso. Y cuando encontramos en la Biblia profecías, significa, para que exista una profecía tiene que haber una previa determinación de que algo sí o sí va a suceder en el tiempo. A esa determinación de Dios, la cual se anticipa mediante profecías, se le llama la voluntad eterna de Dios, el bulema o la soberanía de Dios. Pero lo que nos toca a nosotros, eso es lindo saberlo, conocer, saber en qué tiempo estamos, pero lo que nos toca a nosotros es la otra parte, el telema, la voluntad particular de Dios para nuestras vidas. ¿Qué Dios quiere de mi vida? ¿Es lo mismo que quiere de la vida de Marcelo? No. Sí hay voluntad particular de Dios que espera del conjunto de sus hijos, las cuales nunca van a estar en oposición entre sí, pero hay aspectos particulares que son exclusivos de cada uno de nosotros, y eso es lo que nosotros debemos amar y buscar. Jesús, el Hijo de Dios, había una voluntad particular para él, y era que viniese y entregase su vida por nosotros. Y Jesucristo amó esa voluntad de su Padre, la amó y la cumplió.
¿Cuál es la voluntad de Dios para nosotros? No sé. No sé cuál es para ti. Y cada día puedo ir buscando la voluntad de Dios para mí. Pero dice allí en Mateo 6:10 que habíamos leído, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. ¿Sabes? Estuve mirando, dije, bueno, para eso existen los originales, en el griego. ¿Cuál de las dos palabras utiliza cuando dice voluntad ahí? ¿Bulema o telema? O sea, voluntad, hágase la voluntad universal de Dios o hágase la voluntad particular de Dios en esa oración. Y es la particular, porque la otra siempre se hace. La otra siempre se hace. Entonces es interesante porque en esa oración lo que Jesús dice que el deseo de Dios, el anhelo de Dios se esté viendo en la tierra, se esté viendo en nosotros, en los hombres, en todo aquello que es creado. No es un dictamen, no es algo que sea hecho, no es un dictamen de esa manera. Y esto es lo precioso de la vida cristiana. Podemos presentar nuestras vidas a Dios. Podemos llevársela así como somos. Y Dios puede tomar así como somos de barro frágil y hacer cosas de su deseo, cosas de su agrado con nosotros, con mi vida, con la tuya. Eso es lo lindo de la vida cristiana y la experiencia cristiana con nuestro Dios. Pero muchas veces somos nosotros los que no le damos ocasión a Dios de hacer las cosas de su agrado en nosotros. Cuando dice, hágase tu voluntad en la tierra, así como en el cielo, venga tu reino, decimos, bueno, nosotros somos la manifestación del reino de Dios. En nosotros se debería estar haciendo la voluntad de Dios. ¿De quién está dependiendo eso? ¿De Dios o de nosotros? De nosotros. De nosotros. Jesús decía, siempre hago lo que agrada al Padre. Y ahí encontraba deleite Jesús. Y aunque le llevase a la misma cruz y misma muerte, Jesús encontró deleite en eso, en ir a la misma muerte. ¿Qué me pide a mí especial? ¿Qué te pide a ti? Algunos santos hombres de Dios, mujeres, niños, Dios les ha pedido eso a lo largo de la historia y tal vez se los sigue pidiendo, que entreguen sus vidas en libación, o sea, en muerte, que se den el sacrificio y son perseguidos y muertos. Y decimos, ¿cómo puede ser la voluntad de Dios que un hijo de Dios muera? ¿Cómo puede ser eso? Sé que no es fácil de entender, pero una cosa es que yo haga la voluntad de Dios. Eso no va a quitar que todos a mi alrededor sigan haciendo lo contrario a la voluntad de Dios, ¿no? Por ejemplo, Esteban, el diácono, fue apedreado. ¿Era la voluntad de Dios que fuese apedreado? No. ¿Pero Esteban estaba haciendo la voluntad de Dios? Sí. Esteban estaba predicando el Evangelio, siendo fiel. Y su recompensa no sufrió la angustia, sino que vio los cielos abiertos. O sea, él se gozó en ese momento de aflicción. Porque el hecho de que Esteban estuviese haciendo la voluntad de Dios no quitó que todos los otros estuviesen haciendo la voluntad del diablo, intentando callar la voz de Dios. Dice en Efesios capítulo 2, que estamos hablando de cosas demasiado elevadas a veces para entenderlas nosotros, entonces solamente esbozamos algo de aquellas cosas nada más, pero no porque tengamos un entendimiento de las cosas más profundas. Dice en Efesios capítulo 2, versículos 1 al 10. Efesios capítulo 2, versículos 1 al 10. Dice así. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo conforme al príncipe de la potestad del aire,
el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Ningún hombre que no ha nacido de nuevo y no ha sido salvo por la gracia de Dios, por la fe en el Señor Jesucristo, puede jactarse de estar haciendo la voluntad de Dios en alguna manera. Por lo que dice aquí el pasaje, el mismo apóstol Pablo dice, nosotros en otro tiempo éramos como todos los demás. ¿Qué voluntad hacíamos? La de la carne, la de los pensamientos. Ahora, cuando pienso en la vida de Saulo de Tarso, el apóstol Pablo, fariseo de fariseos, celoso de la ley, religioso hasta los codos, diríamos nosotros, guardando todos los detalles y con celo de Dios. Pablo mira esa vida hacia atrás, dice, ahí estaba haciendo todavía la voluntad de la carne y de los pensamientos, porque se sentía cómodo con esa voluntad, se sentía autojustificado haciendo esas cosas, él se sentía bien, se sentía por sobre los demás inclusive, pero esa no era la voluntad de Dios. Aún esa vida, estoy hablando de una vida recta, una vida ordenada, una vida socialmente ejemplar, eso aún no era la voluntad de Dios, porque él no pertenecía al reino de Dios. Todavía no había nacido de nuevo hasta el encuentro con el Señor Jesucristo. Como dice el versículo 4, pero Dios hace una diferencia en las vidas. Hay un antes y un después. Antes fuera del reino de Dios, luego perteneciendo al reino de Dios. Pero dice que además, cuando leemos los primeros versículos, que no solamente eran nuestros deseos, la forma que vivíamos, nuestra voluntad, nuestra carne, sino que era conforme también al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Aún el hombre que no conoce al Señor Jesucristo, aunque piensa que está haciendo su voluntad, que es su propio Dios, en realidad está haciendo la voluntad del enemigo de Dios. Está viviendo de espaldas a Dios. Esa es la voluntad del enemigo de Dios. Que todos los hombres, todas las criaturas, no miren a Dios, no busquen a Dios, no adoren a Dios, no es de gloria a Dios. Entonces, en sus vidas, por más derechas que sean, están viviendo conforme al príncipe de la potestad del aire. Cuando somos rescatados, somos trasladados, como decía en Colosenses, al reino de su amado Hijo, entonces encontramos en alguna manera capacidad para hacer la voluntad de Dios. Ahora, yo pensaba, recuerdo la matemática, ¿hay alguna persona que no conozca al Señor Jesucristo que pueda hacer la voluntad de Dios en algún punto? Y diríamos, la lógica natural diría sí, porque por ejemplo, criar un hijo sería la voluntad de Dios, casarse también, tener una familia, trabajo, proveer para la casa, es la voluntad de Dios, porque estás desde Génesis, con el sudor de tu frente simplemente ganarás el sustento. Digamos, ¿eso es la voluntad de Dios? No, esa es
el designio general de Dios para lo creado, pero no es la voluntad particular de Dios. Porque nadie que no pertenezca al reino de Dios puede hacer la voluntad particular de Dios. Y la matemática me ayuda para explicar eso. ¿Por qué? Hay axiomas en los cuales se establece que si en un punto, puedo demostrar que una persona que no conoce a Dios puede hacer la voluntad de Dios, podría hacerlo en cada uno de los puntos independientes. Entonces, en alguna manera existiría la posibilidad que alguien pudiese hacer la voluntad de Dios sin pertenecer al reino de Dios, según la matemática. Y eso es un absurdo, porque solamente hay un justo, que es el Señor Jesucristo. Y si Jesucristo vino era porque era imposible para nosotros agradar al Padre. Como dice en Romanos, no es justo ni a uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Por eso vino el Señor Jesucristo. Por eso digo que no es posible que se cumpla la voluntad de Dios en forma particular por ejemplo, en lo que no ha conocido a Dios. Si la general, o sea, el designio de Dios es que el hombre se una a su mujer, sea una sola carne, tenga su familia, y así, eso es normal, eso es lo natural de Dios para el hombre en general. Pero haciendo eso, de todos modos, no están necesariamente viviendo en el agrado del Padre, porque no están dentro del reino de su Hijo. Sé que es todavía más confuso eso de poder visualizarlo, ¿no? Pero necesitamos, en conclusión, como hijos de Dios, necesitamos crecer en capacidad para hacer la voluntad de Dios. Y eso es lo que vamos a estar trabajando, no solamente este domingo, sino el domingo que viene con algo un poquito más práctico, para poder verlo en una forma más sencilla en nuestra vida. Pero dice, les leo Efesios 1:13, dice: en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Hay una capacidad inherente a todos los hijos de Dios, que es el Espíritu Santo de Dios en nosotros, quien nos capacita para hacer la voluntad de Dios, no solamente para conocerla, visualizarla, sino para hacerla. Pero necesitamos crecer. No es que nos convertimos y automáticamente ya somos absolutamente capaces de hacer la voluntad de Dios. Seguimos batallando con nuestra carne. Seguimos batallando con nuestros deseos para hacer nuestra voluntad, lo que yo quiero, y no lo que Dios quiere. Nos resistimos a todas esas cosas. Porque tenemos un aprendizaje a veces de años, de una forma de llevar nuestras vidas, y la influencia de toda una sociedad que nos dice que esa es la forma correcta, como hemos vivido naturalmente, sin tener a Dios primero. Entonces es muy difícil hacer el cambio, dar el paso. Dice, por ejemplo, Juan capítulo 3, versículos 1 al 3. Juan capítulo 3, versículos 1 al 3. Dice así: había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Interesante, ¿quién era Nicodemo? Nicodemo era un fariseo, dice ahí.
¿Qué es un fariseo para entenderlo nosotros? Sería como un legislador. Un legislador, para el pueblo de Israel, se legislaba a través de los fariseos, porque las leyes eran las de Moisés. No había una separación entre leyes de Estado y leyes religiosas. O sea, la misma ley, la ley de Dios. Y Nicodemo era un legislador de esta ley. Qué lindo que hubiese más gente que preguntase más a menudo, ¿qué debo hacer para ser salvo? ¿Qué debo hacer para conocer la voluntad de Dios? Pero aquí Nicodemo dice, hay algo que yo sé, dice él, que todos sabemos y no podemos negar, que Jesús es especial, que lo que está haciendo, obviamente, lo tiene que hacer de parte de Dios porque no lo podría hacer si no fuese de parte de Dios. Entonces es un maestro que tenemos que reconocer eso. Pero Jesús va un paso más adelante y le dice que tiene que nacer de nuevo, si no puede ver el reino de Dios. ¿A qué reino se refería ahí? Esa es la pregunta. Y no es el reino eterno. Es aquello de la oración modelo, venga tu reino. Nadie que no nació de nuevo podrá observar o darse cuenta de que otro está sirviendo, agradando a Dios en todo. Específicamente lo que le dice Jesús a Nicodemo es, no vas a poder ver en mí, al Cristo sufriente, al siervo descrito en Isaías capítulo 53, que sufría todos sus dolores de muerte. No lo vas a poder ver en mí ni entender, como le pasó a la mayoría de los judíos que rechazaron al Señor Jesucristo, porque, como decía el mismo Isaías, le veremos más inatractivo para que le deseemos varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro. O sea, ¿quién del pueblo de Israel podría contemplar a Jesús y ver en su muerte al Hijo de Dios, el Mesías, el Cristo, sino uno que hubiese nacido de nuevo? Dice, si no naces de nuevo, no puedes ver el reino de Dios. Si no naces espiritualmente, si no te conviertes a un religioso de esos prolijos que estamos viendo, si no te conviertes, no vas a ser capaz de apreciar el reino de Dios en las cosas que van a suceder. Y después le explica Jesús algo de eso que iba a suceder en los versículos más adelante, cuando dice, así como la serpiente fue levantada en el desierto, hablando una ocasión allá con Moisés, es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado también en la cruz. Cuando él viera eso, solamente los que han nacido de nuevo podían decir, está haciendo la voluntad de Dios, y eso es el reino de Dios. ¿Entienden eso? Sí. A eso se refería cuando Jesús le dice, el que no nació de nuevo no puede ver el reino de Dios. Así como aquel que no conoce a Dios nos podrá mirar a nosotros en nuestro deseo de congregarnos, en nuestro deseo de orar, en nuestro deseo de crecer en la palabra de Dios, y no lo va a entender. No lo va a entender porque no va a entender el reino de Dios. Simplemente va a ver que sucede algo diferente en nuestras vidas. Pero tendrá que ser tan precioso eso diferente que sucede como para atraerles y que tenga ese deseo de Nicodemo de preguntar, ¿y cómo hago yo para ver eso? ¿Cómo hago yo para tener lo mismo? En primer lugar, entonces, necesitamos tener esa capacidad. O sea, primero pertenecer al reino de Dios. No sé cómo estamos de tiempo. Lucas, ahí, ¿estamos bien? No veo, ¿verdad? 24. En segundo lugar, crece. Crece en la voluntad de Dios. Crece en la voluntad de Dios. El pasaje también que ya hemos citado de memoria, Romanos capítulo 12, versículo 2, dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis
cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Aquí vamos otro pasito más adelante. Necesitamos crecer en la voluntad de Dios, comprobarla. Comprobar, ¿qué voluntad? ¿La general? No, esa simplemente se va a suceder. La voluntad particular de Dios. ¿Para quién? Para tu vida, para mi vida. Cada uno de nosotros necesita crecer para conocer la voluntad de Dios en su vida y luego experimentar cómo es eso de agradable y perfecta. Poder llegar a gozarse en medio de ella. Ese es un proceso. ¿Cuál sea la voluntad de Dios? Dijimos que puede ser diferente para cada uno de nosotros, pero nunca va a estar en oposición. ¿Qué significa eso? Que si bien cada uno va a encontrar formas de llevar su vida en áreas específicas, las cuales Dios le va a mandar específicamente por sus situaciones, por lo que fuere, cuando estemos juntos, eso va a resultar en una armonía tan buena, que realmente va a reflejar mucho más hacia afuera lo que es el brillo del mismo reino de Dios. Pero hay que comprobarla. ¿Cómo se comprueba? ¿Qué necesitamos hacer? Dice ahí el pasaje. Renovar, sino transformados mediante ¿qué? La renovación del entendimiento. La percepción, la forma de ver las cosas, la forma de analizarlas, de razonarlas, transformarnos nosotros en alguna manera. Pero no siempre a todos les gustan los cambios. A veces somos un poco reticentes a los cambios. A veces los hijos se van y uno dice, ¿qué va a hacer? ¿Qué no va a hacer? Pobrecito. Pero son cambios que tienen que darse, simplemente procesos que tienen que darse, o aún en nuestras vidas, dar otro tipo de pasos. A veces algunos se detienen demasiado cuando realmente son más sanos, es más sano dar ese tipo de pasos hacia adelante. Pero tenemos que amar los cambios, especialmente amar los cambios en nuestra forma de pensar, para poder recién experimentar lo que es, cómo es de buena la voluntad de Dios para mi vida. Porque si no paso por esos cambios y no me renuevo en mi mente, puedo chocar con la voluntad de Dios para mi vida. Puedo resistirme a ella y sufrirla en alguna manera. Es importante entonces renovar nuestra mente en primer lugar por causa de las rebeliones. ¿Saben que nadie nace amando la obediencia? ¿Hay alguien que nazca amando la obediencia? Difícil. Y a veces crecemos y seguimos sin amar la obediencia. Pasan años y no amamos la obediencia. Pero lo vemos en los niños pequeños, no les gusta para nada la obediencia, en ninguna manera. Pero la Biblia nos exhorta a renovar el entendimiento, porque naturalmente el hombre nace en rebeldía contra Dios, de espalda a Dios, en oposición a Dios, porque se ama a sí mismo. Dice, bueno, tienes que cambiarlo, esa forma de pensar. De lo contrario vas a seguir en rebeldía contra Dios cuando comiences a escuchar la palabra de Dios específica para tu vida y hagas oídos sordos y digas, no lo hago, ya veré si lo hago, y seamos reticentes con eso. Eso es rebeldía contra Dios. Yo les pregunto, ¿descansar y dormir es bueno? Buenísimo. ¿Orar y velar es bueno? También. ¿Cuál es mejor? Las dos cosas son necesarias. Las dos cosas son necesarias. Pero si en algún punto entre dos cosas necesarias y buenas, hay oposición, o sea, por tiempo, por lo que fuere, ¿cuál escojo?
Y orar. Oramos de pelado y orar. Todos vamos a decir orar y velar. Todos. Pero del dicho al hecho, si tuvimos una jornada de hormigón o lo que sea, no, es la hora de descansar mejor, que orar. Reunión no, oye, dejarme tranquilito en la cama. Vamos a tener siempre esas luchas, no necesariamente para jugarnos unos a otros, sino para nosotros mismos comenzar a ir creciendo en nuestra mente, o sea, no intentar justificar lo que no es justificable, simplemente aceptarlo. O sea, es más fácil decir, no, hoy tengo que dormir, porque mi cuerpo lo necesita, que justificarlo y decir, no, esto es lo que Dios quiere para mí hoy. Hay una diferencia ahí. Porque a veces decimos, no, creo que Dios me dio este día para dormir todo el día. Y como decimos, es la voluntad de Dios. No, esa es mi voluntad. Si soy capaz de reconocerla, me quedo tranquilo con eso. O sea, si tengo que hacerlo, lo hago, punto. Pero no culpo a Dios de eso. Entonces, no me rebelo en mi mente contra eso. Algo así le pasó también a los discípulos en el huerto de Getsemaní, cuando para los canotas nada más, Marcos 14, por ejemplo, 38-40, Jesús subía a orar y le dijo a sus discípulos, velad y orad conmigo. Sube a orar, baja y lo planchados los discípulos. Estaban recansados, jornadas muy largas, ¿no? Con gente, con actividad, con cosas. Y Jesús le dice, ¿no habéis podido velar conmigo ni una hora? Jesús dice, a la verdad, el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Y vamos a tener siempre esas luchas con nuestra carne. Entonces lo mejor es renovar nuestra mente para no rebelarnos contra Dios. Simplemente reconocemos nuestra debilidad, pedimos perdón cuando tenemos momentos de debilidad y seguimos adelante, pero no culpamos a Dios de nuestra debilidad en ninguna manera. En segundo lugar, para entenderlo demasiado, renovar la mente por causa de los resentimientos. Allí decía en Romanos, la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Les voy a decir algo, siempre la voluntad de Dios es buena. Eso debemos fijarlo, o sea, es parte de la renovación de nuestra mente, nuestro entendimiento, es sellarnos ese concepto de decir, la voluntad de Dios siempre es buena. ¿Qué significa eso? Siempre me va a llevar a lo mejor, siempre me va a edificar, siempre me va a permitir el crecimiento, el desarrollo. Eso va a ser la voluntad de Dios para mi vida. Pero a veces encontramos cristianos con resentimientos contra Dios por cosas que suceden. A veces los resentimientos contra Dios tienen cara de personas. Por ejemplo, va a estar fulano hoy que me dijo aquello o lo otro, no voy a ir. No lo voy a hacer. Tengo un resentimiento ahí. La voluntad de Dios es que me congregue, por ejemplo. Pero si Dios permite que esté fulano y mengano acá, no quiere que yo vaya. Al resentimiento le ponemos cara de personas, o de circunstancias, o de hechos, ¿no? Y eso es peligroso. Es peligroso porque vamos creciendo en ese resentimiento contra Dios, de alguna manera asignándole aquello que no es bueno, como si fuera la voluntad de Dios, que sabemos que la Biblia dice que siempre es buena la voluntad de Dios. Renueva tu mente en ese aspecto. Todo lo que Dios permita que llegue a nosotros, aunque la carne o el deseo de la carne diga, ¿por qué? A la larga, si eso implica desarrollo, crecimiento espiritual, madurez, era la voluntad de Dios. Si a la larga implica
deterioro, alejamiento, destrucción, no era la voluntad de Dios. O sea, no puedo culpar a Dios, entonces tengo que analizarlo y decir, bueno, la voluntad de Dios es buena. Si lo que me sucedió, si el resultado de lo que me sucedió no es bueno, no era la voluntad de Dios. ¿Estaría yo haciendo mi propia voluntad? Y hacemos otro tipo de análisis en nosotros. Y en tercer lugar, para terminar, renueva tu mente al estado de dependencia. ¿Por qué dependencia? Dependencia de Dios. Dependencia de Dios, porque naturalmente el hombre se declara independiente de Dios. Naturalmente, desde el Génesis, cuando la serpiente le dijo a Eva, el día que de él comieres seréis como Dios, bien lo sabe Dios, no le hagas caso a Dios, puede ser tu propio Dios. Desde ese momento el corazón del hombre siempre se ha resignado a ser dependiente de Dios y ha querido ser dependiente de sí mismo, en sus pensamientos, en sus deseos y en sus voluntades. Y contra eso tenemos que luchar también los hijos de Dios. Porque venimos con esa naturaleza. Por eso necesitamos cambiar o renovar nuestro entendimiento. Limpiar esa forma de pensar. No es lo que yo quiero. No es como yo quiero. No es lo que a mí me agrada. Sino es, ¿qué le agrada a Dios? ¿Qué es lo que Dios quiere realmente? ¿Qué es lo que lleva gloria a Dios en tal o cual punto? Dice, leo por ejemplo en Juan capítulo 5, versículo 30. Dice así: no puedo yo hacer nada por mí mismo, según oigo, así juzgo, y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. ¿Quién está hablando aquí? ¿El Señor Jesucristo? Ahora, ¿el Señor Jesucristo tendría una voluntad en alguna manera que fuese contraria a Dios o fuese en el prejuicio de Dios? Sí era Dios. Sin embargo, dice el pasaje, no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Significa que en su humanidad, en su carne, el Señor Jesucristo podía hacer un montón de cosas buenas que no se alejaran de la voluntad general de Dios, pero que no fuesen específicamente la voluntad de Dios para él. Podía hacerlo. Y de las cosas más locas que se me ocurren ahora en la cabeza recién, Jesús, en su humanidad, ¿podría casarse? Sí, si querías. ¿Podría? ¿Era la voluntad particular de Dios para él? No. No. Porque él vino a entregar su vida como el Cordero de Dios, perfecto, inmolado. Y no era la voluntad de Dios. Entonces dice, no se haga mi voluntad. Él podría haber sido no solamente hijo de Dios, profeta excelente, maestro excelente y haber acaparado muchos alumnos y tener una buena escuela de alumnos en la cual formar una generación de su tiempo que realmente amara a Dios, conociera bien todas las cosas de su Padre. Eso no hubiera estado mal, pero no era eso a que vino. Él vino a morir y entregar su vida por nosotros. Entonces, dice ahí el pasaje, no puedo yo hacer nada por mí mismo. Según oigo, así juzgo. O sea, analizo según recibo. Y mi juicio es justo porque no busco mi voluntad. ¿Cuándo no hacemos un juicio justo nosotros en cuanto a lo que Dios quiere y lo que Dios no quiere? Cuando buscamos nuestra voluntad. Cuando buscamos nuestro placer y voluntad, aunque sea bueno, fallamos en nuestro juicio, que es lo que no le sucedió a él. Interesante.
la comprobación, dice que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. La comprobación en cualquier rama de ciencia es mediante la práctica. La comprobación. ¿Cómo comprobamos la buena voluntad de Dios? En la práctica, en el ejercicio, en el esfuerzo, en el sacrificio, en la entrega, en la dedicación, en la consagración. En todas estas cosas vamos encontrando a través de la comprobación lo que es la buena voluntad de Dios. Y un pasaje más para terminar. Hebreos capítulo 5. Hebreos capítulo 5 versículos 8 y 9. Hebreos 5, 8 y 9 dice: y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Estamos hablando del Señor Jesucristo. ¿Mediante qué proceso fue perfeccionado el perfecto, el justo, el bueno? ¿Mediante qué proceso? Por lo que padeció, la experiencia. Por lo que padeció, aprendió la obediencia. En el ejercicio de la obediencia, decía, Dios me ha enviado para hacer el sacrificio por el hombre, en representación tomando el lugar del hombre, pues la paga el pecado es muerte. Yo vengo a morir, en mi propósito, dice, a través de esa obediencia y entrega, aprendió lo que es la obediencia. Entonces dice que habiendo sido perfeccionado, la buena voluntad de Dios es agradable y perfecta. Perfecciona a nosotros. Fue perfeccionado cuando vino a ser autor de eterna salvación. No solamente antes Hijo de Dios eterno, pero ahora como Redentor es también Salvador. Y sumo sacerdote al mismo tiempo, capaz de interceder por nosotros, conocernos a nosotros, conocer nuestras debilidades y puede identificarse con nuestras vidas. Entonces tenemos un fiel sumo sacerdote en la persona del Señor Jesucristo. Fue perfeccionado y vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen, o sea, van a Él, a sus pies, para el perdón de pecados. ¿Quieres comprobar esa buena voluntad de Dios para tu vida? No sé cuál sea. Tenemos que renovar nuestra mente. Ir cambiando el chip, como dicen. Ir cambiando la forma de pensar, de proceder. Y eso es solamente ir tomando pequeños pasos de obediencia, de ejercicio de la piedad. Y con esas cosas vamos aprendiendo lo que es la obediencia. Como les dije, el último texto que les iba a leer de Hechos 14, no lo busquen igual, se los leo. Hechos 14, 19, dice, hablando del tiempo que Pablo fue apedreado en Listra, dado por muerto. Entonces vinieron unos judíos de Antioquía y de Iconio para que persuadiendo a la multitud y habiendo apedreado a Pablo, le arrastraron fuera de la ciudad pensando que estaba muerto. Pero rodeándole los discípulos, se levantó y entró en la ciudad y al día siguiente salió con Bernabé para Derbe y después de anunciar el evangelio a aquella ciudad y hacer muchos discípulos, volvieron a Listra, a Iconio y a Antioquía, confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe y diciéndoles, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Y constituyeron ancianos en cada iglesia y habiendo orado con ayunos, los encomendó al Señor en quien habían creído. Un momento
especial en la vida del apóstol Pablo, fue apedreado, dado por muerto. Muchos huesos se le habrán roto, sangrado por todos lados, todo inflamado. Fue dado por muerto. Fue llevado por los discípulos, le habrán limpiado las heridas, curado, se levantó y el siguiente día estaba otra vez siguiendo a predicar, a salir y dar ánimo a los demás. ¿Era la voluntad de Dios que Pablo fuese apedreado? No. ¿Cuál era la voluntad de Dios? Que predicase el Evangelio. Entonces, eso les digo, si encontramos oposición afuera, cuando queremos hacer la voluntad de Dios en nuestras casas, cuando queremos hacer la voluntad de Dios, no digas automáticamente, no ha de ser la voluntad de Dios que lo haga. Porque a veces solemos decir eso, porque si pasa todo esto, no es la voluntad de Dios que lo haga. La voluntad de Dios siempre es perfecta, pero la voluntad particular de Dios, recuerden que me alcanza a mí, no alcanza a los que me rodean. Los que me rodean no tienen por qué entender ni aceptar la voluntad de Dios para mi vida. Para mi vida. Lo importante, como le dice el apóstol Pablo acá, él les exhorta a permanecer fieles en la fe, diciéndoles, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. ¿Qué reino de Dios? Ese que es la manifestación de la voluntad de Dios a través de los hijos de Dios. Entrar a ese reino, o sea, ser parte viva de ese reino, pero a veces implica tribulaciones, implica aflicciones, implica por los cambios que hacemos. Cuando hacemos esos cambios, automáticamente quedamos fuera de los procesos normales de los demás, quedamos como distanciados de nuestra forma de razonar, de la forma de ver las cosas, y eso no siempre va a ser entendido ni acompañado incluso por nuestros más cercanos. ¿Qué tenemos que hacer? Cambiar el chip y decir, bueno, lo que Dios quiere es lo mejor. Eso es bueno. Eso será perfecto para mi vida y me va a permitir crecer y gozarme en Él a pesar de lo que sea. Vamos a dejar por aquí, el domingo que viene, vamos a intentar mirar los 3 escalones para el desarrollo de la voluntad de Dios en nosotros. Vamos a orar. Padre, damos gracias en esta hora por este tiempo. Damos gracias por tu palabra, Señor, que nos desafía, nos exhorta, nos ayuda, Dios, a amar tu reino, a amar tu voluntad, Señor. Sabemos que lo que tú haces para nosotros y por nosotros es bueno, es perfecto y quieres solamente nuestro bien. Padre, gracias te damos por esas cosas. Permítenos confiar de esa manera, Señor, en tu palabra, en tus designios, que seamos capaces de ir transformando, cambiando nuestros pasos, nuestros procederes, amando, Señor, aquellas cosas que vamos entendiendo en tu palabra. Padre, guarda a los presentes en cada una de sus necesidades particulares. Permíteles, oh Dios, ver con claridad, Señor, aquellas cosas que tú esperas de ellos en esas situaciones específicas, Padre. Te lo pido en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Amén.